Bueno, queridos amigos, nosotros continuamos en la recolección de información de ese personaje tan querido, tan estimado, tan recordado en el medio cultural de aquí de Cantabria como fue Juan Pablo Quesada, Juanillo. Y ahorita vamos a conversar con una persona que tuvo mucho tiempo bastante cerca de ella, que es nada menos que Jorman Bolívar. Jorman, saludos. Bueno, muy buenas tardes, profesor Sotillo, a todo el equipo de la Cátedra de Historia Local. Esta iniciativa de salvaguarda de la historia de nuestra Cantabria y del municipio Pedro María Freites. Tenemos pues esta oportunidad maravillosa con este proyecto de poder no solamente conocer la historia de nuestra ciudad, de nuestro municipio, sino también crear este banco de información invaluable para las futuras generaciones. Que bueno, en este caso me corresponde este honor, gracias a todos ustedes, de poder hablarles un poco de ese personaje tan interesante de la historia local, pero no solamente local, también municipal y estadal, como lo fue Juan Pedro Quesada Esteves, a quien amé y quise muchísimo como un padre. Juan Pedro Quesada, un canario pues proveniente de España, quien por aquellos efectos de la guerra civil española tuvo que emigrar con su familia hacia nuestro país buscando un mejor futuro. Ya seguramente en alguna que otra reseña otras personas lo habrán dicho, pues se estableció acá en Cantabria y tuve la oportunidad de conocerlo una vez porque ingresé a la Casa de la Cultura de Pérez Freites siendo miembro fundador de Danza Folclórica Trapichito. ¿Qué edad tenías tú cuando conoces a Juanillo? Tengo que decirlo. Dígalo, estamos entre amigos. Estaba pequeño cuando conocía a Juanillo. Quizás yo tendría alrededor de 12 años cuando conocía a Juan Pedro, a quien nadie le decía a Juan Pedro Quesada sino Juanillo. E inmediatamente conocí, fueron aquellos años en los que se crea la biblioteca municipal, y por la gran cercanía que siempre tuvo, por ese amor de amistad que siempre tuvieron la licenciada Marta Aguilarte y Juanillo, me tocó esa parte hermosísima de conocerlo, no solamente a nivel literario con el gran conocimiento que tenía, sino a nivel personal. Tuvimos una relación afectiva, de altísimo respeto, sobre todo de muchísima enseñanza de él para mí. Haber conocido a Juan ha sido uno de los grandes regalos que me ha podido dar la vida. Entre eso te puedo comentar muchísimas anécdotas. Uno de los más resaltantes que puedo decirte, porque este programa daría para quizás una semana, un mes, hablarte de Juan Pedro Quesada. A través de Juan aprendí yo mi amor por la lectura, por la literatura. Juan me decía que la única forma de uno aprender a interpretar la lectura era imaginándose lo que uno leía. Me decía, mi niño, porque tenía una voz muy ronca, y siéntate aquí. Y me entregaba un libro. Y entonces me decía, imagínate esto que estás leyendo. Esta es la única forma que tú vas a poder encontrar para enamorarte de la lectura. Eso me hizo acercarme a los clásicos universales. Y no solamente a los clásicos, aprender a conocer también la música, la llamada música clásica. Juanillo era un amante y tenía mucha sapiencia con lo que es la música académica y la música clásica. De aprendernos poemas. Juanillo era un amante de la música latinoamericana, de la música europea. Era un hombre con una altísima sensibilidad por las artes. Era dibujante a plumilla. Juanillo escribía algunas cosas también. Ya al final de sus días no escribía mucho porque a raíz de un ACV quedó un poco impedido de su mano derecha, pero sin embargo también dejó algunas cosas escritas. De manera que Juan Pedro lo conozco, me devuelvo a la historia,
Siempre tuvimos un feeling muy grande porque yo visitaba mucho, era sido visitante de la Biblioteca Municipal Adolfo Salvi. Eran los tiempos en los cuales nosotros los estudiantes pasamos por esa etapa hermosísima de visitar la biblioteca para aprender y con el olor de tinta de los libros poder obtener conocimiento. Sin embargo, yo revisaba los libros para tratar de leer la información detallada, pero al preguntarle a Juanillo no era necesario acudir a un libro. Inmediatamente te conectaba con la información que tú andabas buscando, te la explicaba, te daba ejemplos y solamente tenías que tomar nota para poder llevar a cabo toda la actividad que ibas a realizar. De manera que Jorman, era una biblioteca ambulante. Jorman, cuando tú hablas de la biblioteca Adolfo Salvi, ¿estás hablando de la que en donde está ubicada ahorita en la segunda de Pueblo Nuevo? ¿O todavía estaba por aquí? La biblioteca estaba en la calle... Entonces tú no eres tan muchachito como parece. La biblioteca estaba en la calle, es en la calle Sucre. Ajá. Ahí en la calle Sucre, entre la avenida Bolívar y la calle Carabobo. Bueno, nosotros... ¿En donde se ubicó originalmente? Sí, de hecho allí se inauguró la biblioteca. La licenciada Marta Aguilar que te puede dar detalles precisos de cómo fue ese momento, pero allí yo estuve en todos esos actos. Juan Pedro, allí la biblioteca era muy pequeña y el gran sueño de Juan siempre fue tener una biblioteca de primer mundo. A todo ello habida cuenta de la cultura que tenía Juan, pero también de las vivencias que había traído de su tierra natal y de la vieja Europa, de referencias que tenía de lo que eran las grandes bibliotecas también de nuestro país, de América Latina. Me recuerdo muy bien cómo fue el proyecto de la biblioteca. Era alcalde el ingeniero Antonio Barreto Sira y se reunió innumerables veces con Juan. De hecho, hubo cosas que se estaban haciendo dentro de la biblioteca y Juan las mandó a derribar porque no iban consonas con lo que quería Juan. Y por ese gran amor que todos aquí en Cantaura, en el municipio y en el estado veían que Juan tenía por el gran proyecto que era la biblioteca municipal de nuestra Cantaura, que tuviera una edificación de primer mundo. En esos momentos las autoridades municipales le concedieron pues a Juan que el proyecto se hiciese lo más parecido a lo que él lo había soñado. Hubo algunas cosas que se pensaron para el futuro, pero lamentablemente, como todos sabemos, no le dio tiempo porque ya Juan estaba avanzado en edad y fue a cumplir como bibliotecario funciones ante nuestro Dios Todopoderoso. Pero nosotros tuvimos el honor de estar en la inauguración de la nueva sede de la Biblioteca Municipal Adolfo Salvi. Fue una gran fiesta. Sin embargo, Juan, pudo disfrutar poco de la sede porque tiempo después falleció. Sin embargo, él vio consumado en ese gran proyecto que es la Biblioteca Municipal Adolfo Salvi, la aspiración de su vida. Y quizás quisiera que en estos instantes también cumpliera un papel preponderante, un papel de primera línea, de vanguardia, la utilización del espacio de la Biblioteca Municipal Adolfo Salvi, no solamente para promover la literatura, sino para promover también las bellas artes, para promover el encuentro ciudadano, para promover la formación de los valores, para promover la visita de los estudiantes a la biblioteca, etcétera, ¿no? Y otras cosas. La Biblioteca Municipal Adolfo Salvi tiene una infraestructura hermosísima, es una de las mejores bibliotecas quizás del oriente del país. Y de muchas capitales del país también. Sí. Y muy pocas se dan ese lujo de tener esta infraestructura que tenemos nosotros acá. Y eso es un gran legado de Juan Pedro Quesada. Juanillo era un hombre muy desprendido, amó la historia de este municipio, amó la historia de nuestra querida Cantaura muchísimo. Fui testigo silente casi siempre de muchísimas peñas literarias entre Rafaelito Rodríguez, Rafael Tun y Juan Pedro Quesada Esteve, hablando sobre la historia. No me digas más nada, pues ese trío. La historia local, si ese Dream Team, la historia local, hablando sobre la historia local, desarrollando temas tan que para nosotros son
deberían ser materia obligada, como lo es el nombre de Cantaura, la verdadera historia de nuestra ciudad. Juanillo trabajó en el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, fue uno de los técnicos laboratoristas de allí, tiene informaciones hasta de qué compone, de los componentes del suelo de Cantaura. Hay, bueno, N cantidad de conversaciones que tuvimos, que tuve la oportunidad de presenciar, y sé del amor de Juan por esta ciudad. Nunca se quiso ir de aquí, tuvo las posibilidades de vivir en otros países. Sus hermanos, es una familia que, gracias a Dios Todopoderoso, es una familia de las grandes familias venezolanas, y le insistieron muchísimo. De hecho, su hermano Eduardo, que es presidente de un grupo empresarial muy importante en Estados Unidos, en Norteamérica, le propuso irse hasta allá, y Juan nunca quiso, porque quiso quedarse aquí en Cantaura para siempre, pues sembrado, y de hecho aquí están sus restos, y aquí está parte de su historia. Jorman, tú que conociste, aun cuando estabas muy joven, tú que conociste tan de cerca a Juanillo, ¿qué crees tú que estaría haciendo Juanillo ahorita, en el momento en que nosotros estamos hablando, para llevar a los jóvenes estudiantes a investigar, a consultar en la biblioteca? ¿Qué crees tú? Sabes que Juan era un gran sensibilizador. Cuando tú escuchabas a Juan hablando sobre la literatura, hablando sobre la información del tema que tú querías investigar, Juan no solamente te hablaba de los aspectos técnicos, te sensibilizaba respecto al tema. Me consta que Juan visitaba con regularidad, esto es algo que no se dice, o se escapa pues de muchas cosas. Juan visitaba con regularidad a los diferentes directores de las escuelas, y en muchos casos tuvo contacto directo con los estudiantes para que fueran a visitar la biblioteca municipal. Y también iba, si algún estudiante iba y visitaba las instalaciones de la biblioteca y por algunas cosas cometía alguna falta, iba y se entrevistaba directamente con el director de la escuela o con el jefe de seccional, con la autoridad más inmediata de la escuela, para ponerle la queja. Eso te habla del gran compromiso. Y la biblioteca vivía full. De hecho, se inauguró, estando Juanillo dentro de la biblioteca, el sistema de Infocentro. Sin embargo, la gente iba, a pesar de tener el acceso a internet, a la aldea global, la gente iba a entrevistarse con Juan por la cultura que tenía Juan, por la cantidad de conocimiento, y porque era divertidísimo hablar con Juan. De paso, que tenía un lenguaje muy venezolano. Los que lo conocimos sabíamos que era así. Tenía un lenguaje, te explicaba un tema y no era técnico, era un lenguaje que tú podías digerir, y te dejaba una enseñanza grande para que volvieras, te enamoraba para que volvieras a la biblioteca. Por lo tanto, quizás muchos de nuestros estudiantes no lo conocen, pero yo estoy seguro que con este programa que usted tiene van a conocer algunas cosas de Juan. Nosotros heredamos en la Casa de la Cultura, en la biblioteca que tiene la Casa de la Cultura, que hasta ahora, gracias a Dios Todopoderoso, también es muy visitada, heredamos muchas formas de hacer y de gerenciar la biblioteca, la pequeña biblioteca que tiene la Casa de la Cultura, debido a ese bagaje que tenía Juan. Entonces yo creo que una de las cosas y de las reflexiones que podemos hacer todos, es sensibilizar a nuestros estudiantes para que hagan uso de los espacios de la biblioteca, que se acuerden, como dice el poeta, que aunque se inventó la bala, nunca se olvida la flecha. Aunque existe el internet, existe también la literatura expresada en imprenta, en libros, que nos sirven muchísimo a nosotros, y es súper divertida la lectura de tinta y de papel, que es, por lo menos en mi caso, la que a mí más me gusta, y es la que guardo en mi corazón gracias a ejemplos como Juan. Entonces, Juan era un gran perseguidor de la juventud, de los muchachos, para que fueran a la biblioteca, y eso tenemos que revivirlo, pues es un gran compromiso con Juan, con la historia y con el espacio que es la biblioteca, con ese gran proyecto. Sí. Jorman, si tú, por ejemplo, tuvieras la ocasión de dar un discurso de orden, un acto de homenaje a Juanillo,
4 o 5 cosas importantes a las cuales tú te referirías con relación a quién fue Juanillo. Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Primero te he hecho una anécdota rapidito. Juanillo era el padrino de mi promoción de bachiller. Uh-huh. Y yo siempre lo digo así, ojo, esto es una broma. Y yo siempre dije, se antojó de morirse un mes antes de que yo me graduara. De hecho, cuando le entregamos la invitación para que fuera el padrino, se puso nervioso porque nunca había sido padrino de una promoción. Y nuestra promoción se llamó Juan Pedro Quesada Esteves. Allí tenía unas palabras, a mí me correspondió como el mejor promedio de mi promoción, ser el orador de orden. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, porque conseguí una frase de uno de los fundadores de Fe y Alegría, llamado Enrique de Osó, el padre Enrique de Osó, que decía que lo primero que se aprende es lo último que se olvida. Entonces, para mí, Juan Pedro Quesada es amor, es sinceridad, es lealtad, es letra y es cultura. Son muchas cosas más, pero pienso que en este momento se me ocurren estas 5 cosas que es Juan Pedro Quesada Esteves. Y bueno, pudiéramos decir que es color, es un millón de cosas, pero esas cosas son estos ingredientes son para mí en este momento lo más importante que representa Juan Pedro Quesada. Si supongamos que Juanillo te haya dejado a ti un encargo, porque bueno, tú lo conociste a él siendo tú muy joven, ¿verdad? Si él te hubiera dejado un encargo para que tú le transmitieras un mensaje a los jóvenes de ahora, ¿qué crees tú que te hubiese dicho él a ti? O que te dijo, porque de repente sí te dijo. Lo que pasa, bueno, en las mismas palabras, lo que él me lo decía, no las puedo mencionar acá por razones obvias, pero sí era muy enfático en que teníamos que eliminar la ignorancia, porque eliminar la ignorancia era dejar de ser tonto. Nosotros, quizás traduciendo esa palabra de Juan, el mecanismo de dominación que nos han tenido durante muchas décadas, durante siglos, ha sido la ignorancia. Una de las cosas con las cuales podemos liberarnos es la literatura. Nosotros, si aprendemos, el conocimiento nos hace libres. Pero Juanillo a todo momento combatía eso, combatía la ignorancia. Que la única forma de que el ser humano pueda ser completamente libre es dejando o siendo lo menos ignorante posible, porque eres menos, diríamos en palabras actuales, seríamos menos tóxicos para este ambiente. Qué bueno. Para cerrar esta primera parte, Jorman, tengo entendido que Juanillo fue una persona que le gustaba mucho, o sea, era muy atraído por la vida bohemia, pues, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ajá. Ahora, pero yo no he oído decir hasta ahora con tantas personas que fue un hombre que formó un zaperoco aquí, que se agarró a golpe con otro, tal y qué sé yo. Ahora, eso tiene significado para la familia de él, para ustedes, los que fueron amigos de él. Sí, Juanillo tenía una de sus particularidades, de esa parte bohemia que usted habla. Primero era un poeta empedernido. Juanillo era basado en el conocimiento, en la cultura que tenía Juanillo, en los aprendizajes que tenía de la vida. Era un hombre que le encantaba el compartir. Juanillo era también casi un chef. Cocinaba, hacía una tortilla española riquísima. Preparaba una bebida que es una versión del mojito cubano, que él la bautizó como matarrata. Muy famosa esa palabra aquí. Sí. Juanillo, pero una de las cosas que más Juanillo hacía era el compartir con los amigos. Ese compartir no era en todos lados. Juanillo casi siempre era en una casa de familia, había unas casas de familia acá donde nos recibían, íbamos, hacíamos una comida en su casa, en la casa de a quien
Él me enseñó a querer también como un tío, porque Juanillo para mí era un abuelo y tenía un hermano que era como un tío abuelo llamado Gonzalo Curvelo, quien amé también muchísimo. Hoy está fallecido, era un gran personaje, gran cantaurense, canario también, amante de esta cantaura que Juanillo lo enseñó. Pero Juan era el hombre que se tomaba el café, iba a una panadería, si compraba alguna bebida casi siempre era para tomársela en algún sitio familiar, y era bueno para escuchar música, era amante de la música de Villo Frometa, de la música de Sandro, era amante, le encantaban los tangos, le encantaba Pedro Infante, y bueno, la música mexicana de la época de oro, y le encantaba muchísimo, bueno, los valses vieneses, ópera, y bueno, era lo que se dedicaba, pero Juan tenía un carácter muy, muy fuerte, pero Juan nunca fue agresivo con nadie. Juan era un caballero a carta cabal. Eso sí, era muy picado, es verdad, pero jamás de un hombre de escándalo, sino más bien un hombre conciliador, porque precisamente su conocimiento era para eso, no era para tener controversias con nadie o querellas, sino más bien abrazar a la gente. Por lo general, la gente que hace vida en el medio cultural tiene esa característica, ¿verdad? Sí. A veces que uno oye decir, mira, fulano que dijo esto, ¿quién fulano? No te lo creo. Uno lo dice enseguida. Porque una de las características de la cultura es que crea seres sensibles en esta sociedad, empáticos, preocupados, por lo menos en su gran mayoría son así. La cultura tiene este gran regalo, porque ¿quién puede ponerse bravo leyendo un poema o leyendo a Neruda? O ¿quién puede ponerse agresivo leyendo a Gallegos o escuchando a Ensamble Gurrufío o escuchando, bueno, N cantidad de literatura o escuchando música venezolana? ¿Quién puede? Y formarse allí menos. La cultura tiene esa gran virtud que cambia al ser humano. Es una escuela para hacer el ser humano más sensible, más arraigado a su ciudad, a sus espacios, a su gente. Y bueno, por eso es que no se concibe un trabajador cultural que pueda tener la capacidad de odiar, porque eso es un elemento de los más bajos instintos que pueda tener un ser humano. Qué bueno. Jorman, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa en esta conversación para volver y abordar un tema que yo sé que a ti te va a gustar mucho. Ya regresamos.